amigas, queridos amigos, bienvenidos al que va a ser sin duda el acto más relevante de la jornada, por lo menos por lo que al programa de Panamá Negro respecta, que es la participación, la presencia de uno de los grandes autores, no solo del género negro, que claramente lo trasciende, sino uno de los grandes autores en la lengua castellana de la actualidad, Leonardo Padura, al cual le doy las gracias por estar aquí y pido un fuerte aplauso. Un aplauso que se va a ir repitiendo a lo largo del acto, querido Leonardo, porque es un acto de homenaje realmente, en el cual pues, muy cariñosamente todos los que estamos aquí, otros muchos que no han podido venir pero que se suman, queremos reconocer el trabajo que has hecho a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, con mucho sacrificio, pero siempre con una gran vocación literaria, a menudo con riesgos, superando muchas dificultades y finalmente alcanzando un éxito literario hoy indiscutible por el valor universal, la variedad, las innovaciones de tu obra, que ya es una obra muy considerable y muy reconocida en medio mundo. Pero puesto que de género negro estamos hablando y tú tienes en ese sentido mucho que decir, si te parece, vamos a comenzar el conversatorio que decimos aquí por tus aportaciones al género negro y por una serie ya muy conocida, protagonizada por un personaje extraordinario, Mario Conde, que además va a dar muy en breve el salto a las pantallas. Hablemos de tu desembarco en el género negro, porque tú fuiste muy joven periodista, guionista. ¿Qué fue lo primero que escribiste? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí, muchas gracias a la Feria del Libro de Panamá, a la Cámara del Libro por hacer posible esta visita, este encuentro con ustedes. Muchas gracias a mi colega Juan Bolea, autor intelectual y material de Panamá Negro y de esta invitación. Ya se va haciendo una costumbre que cuando Juan y yo nos encontremos, Juan me interroga. Esto... Es que eres sospechoso. Sí, es sospechoso. Y ya va sabiendo qué preguntas me hace y me puede sacar mejor el jugo. Juan, mira, yo los primeros 17, 18 años de mi vida, lo que hice fue jugar béisbol. A mí el béisbol es la gran pasión de mi vida y quise ser pelotero. Cuando me di cuenta de que no tenía condiciones suficientes físicas para ser pelotero, intelectuales las tengo todas. Me sé cualquier cosa de pelota. Puedo ser manager de cualquier equipo, pero no era buen jugador. Pues quise ser periodista deportivo. Y el año en que yo terminaba mis estudios preuniversitarios, ese año, existe en Cuba algo que se llama la planificación socialista. Y la planificación socialista había decidido que había suficientes periodistas en Cuba y que ese año la Escuela de Periodismo no tenía por qué abrir su matrícula. Y por eso fue que terminé estudiando literatura. Y entré en una carrera para la que yo no estaba suficientemente preparado y eso me obligó prácticamente a hacer dos carreras en una. La carrera académica y la carrera de las lecturas, porque en comparación con otros de mis compañeros de estudios que estaban allí en la universidad en aquella época, escritores como Arturo Arango, como Abilio Esteves, yo había leído muchísimo menos. Y tuve que esforzarme mucho para poder llegar a emparejarme. Y ahí empecé a escribir tratando de decir algo que yo ni siquiera sabía si lo podía decir, pero creo que lo que me animó a escribir fue el hecho de haber jugado tanto béisbol en mi vida, porque tenía un espíritu competitivo, yo siempre estaba en competencia. Y por eso fue que comencé a escribir. Terminé en la universidad, ya había escrito unos primeros cuentos, primeras
primeras críticas, y la primera crítica que escribí y publiqué en un periódico, en la revista El Caimán Barbudo, en el año 1977, fue una crítica a una novela policial. A partir de ahí empezó una vinculación muy especial con la novela policial, porque empecé como crítico de novela policial. Incluso mi primera novela y mis primeros relatos no tienen nada que ver con el policíaco, pero seguí escribiendo críticas sobre novela policial. Y yo creo que había algo como de predestinación entre la novela policial y yo, porque el hecho de haber escrito críticas sobre novela policial, los escritores policíacos cubanos de los años 70 y 80 eran muy malos escritores, pero eran muy buenas personas. Tan buenas personas que hablaron con Paco Ignacio Taibo cuando se organiza la primera Semana Negra de Gijón y dicen, bueno, ¿y por qué no invitan a un periodista para que cubra la Semana Negra y haga algunos artículos? Y me invitan a la primera Semana Negra. Eso fue en el año 1988. Y creo que eso fue decisivo en mi vida. Ese año yo llegué a España con $40 en el bolsillo, estuve más de 20 días, no sé cómo sobreviví, pero lo hice y regresé a Cuba con 2 maletas de libros. Compraba libros de segunda mano en 50 pesetas, 75 pesetas, y entre esos libros hubo uno que fue especialmente importante, que era La soledad del manager de Manuel Vázquez Montalbán. Y conocí a Manolo, conocí a Andreu Martín, conocí a Juan Madrid, con los que tuve amistad con Manolo hasta que murió, sigo siendo amigo de Andreu y de Juan Madrid. Escritores italianos, franceses, norteamericanos, argentinos, que ya hacían una nueva literatura policial. Creo que el modelo que puede darnos la idea de qué cosa es esa nueva literatura policial, el más modélico de todo, es precisamente Vázquez Montalbán. También Chandler también es un autor. No, ya yo había leído a Chandler, yo había leído a Chandler y había escrito sobre Chandler. Escribí incluso un ensayo bastante largo sobre los cuentos de Chandler, porque Chandler utiliza muchos de sus cuentos como argumentos después para las novelas. Hizo algo increíble, unía 3 cuentos y con esos 3 argumentos escribía una novela. Por esos años escribí una crítica de Castigo Divino, la novela de Sergio Ramírez, que está acá con nosotros, mi querido amigo Sergio. Es decir, que yo tenía mucha curiosidad por esa otra posible novela policial que no fuera la tradicional. Y te decía que Manolo es el referente porque Vázquez Montalbán, con sus novelas policíacas, logró hacer lo que él llama la crónica sentimental de la transición española. Y un poco yo, con mis posibilidades y con mis realidades, he tratado de hacer la crónica de la vida cubana contemporánea a través de mis novelas policíacas. Y a través, Leonardo, de los ojos de un gran personaje. Es otro de los pilares de los cánones, ¿no?, del género. Si uno quiere hacer una serie, tiene que tener un protagonista y que ese protagonista empatice, ¿no?, con los lectores. El gran personaje, el gran detective de Leonardo es Mario Conde. ¿Cómo nació Mario Conde? ¿Tenías algún modelo? ¿Es un golpe de inspiración? ¿Cómo se creó? Hay de todo, hay modelos. Yo siempre digo que Mario Conde es nieto de Philip Marlowe e hijo de Pepe Carvalho. Esa es su genealogía, que es la mejor de las genealogías posibles. Porque bueno, tener un abuelo y un padre como eso no es cualquier cosa. En la primera novela, El pasado perfecto, yo necesitaba un personaje que necesariamente tenía que ser policía, porque se producía un hecho de sangre, un crimen, y en Cuba no era verosímil que ese personaje no perteneciera a un cuerpo policial para hacer esa investigación. Y por eso creo a un policía. Y este personaje empieza siendo, en las primeras versiones de la novela, muy funcional, resolvía el caso. Pero me di cuenta de que tenía toda una serie de condiciones que podía explotarlo psicológicamente, socialmente, existencialmente, y empiezo a darle profundidad al personaje. De todas maneras, cuando yo termino Pasado Perfecto, que la envío a un concurso
rusa en Cuba, esto iba a ganar, finalmente no ganó. Paco Taibo la publica en México en el año 91 en una pequeña colección de la Universidad de Guadalajara. Yo no pensaba que iba a ser el protagonista de una serie, pero cuando yo traigo los pocos libros que pude traer de Guadalajara, estos 20, 25 ejemplares, y se lo di a los amigos en Cuba, la gente me decía, coincidía en algo. Había algunos que me decían que les gustaba la novela, otros que no me decían si les gustaba o no, pero a todo el mundo le parecía interesante el personaje de Mario Conde. Y yo me había quedado con ganas con ese personaje. Y ahí fue, entre esas ganas que me quedaban a mí y lo que me dijeron esos amigos que fueron leyendo, que decidí escribir una serie de 4 sin tener idea de cómo las iba a escribir. Pero bueno, escribo Vientos de Cuaresma y a partir de ahí yo creo que ya Conde se redondea y empieza a ser ese personaje con ese carácter nostálgico, melancólico, desencantado. El grupo de amigos de Conde es muy importante porque lo complementan. Conde solo no sería, porque a veces me dicen, no, porque Conde es un lobo solitario. Digo, no, es un lobo solitario pero que anda en manada, pero tiene su propia manada. Y esa manada lo complementa. Y empezó entonces a convertirse en un personaje muy generacional, muy generacional. Creo que Conde y sus amigos, y es algo que después me ha acompañado en el resto de mi trabajo. Porque se repite en novelas como La novela de mi vida, se repite en El hombre que amaba a los perros, en Hereje. Está esa perspectiva de una generación muy específica en Cuba, que es la generación a la que yo pertenezco y a la que pertenece Conde, y que yo trato de expresar a través de él muchas de las preocupaciones. Y bueno, en Regreso a Ítaca incluso se ve cinematográficamente ese universo. Hablemos del cine, porque Mario Conde ha dado el salto a la pantalla y lo va a encarnar. Era muy difícil, pero esa papeleta se ha resuelto con solvencia, porque va a ser Jorge Perugorría, finalmente, y muy próximamente. El estreno hasta al caer ya, ¿verdad? Sí, hace unos 4 años el productor español Gerardo Herrero me encontró en Madrid, hablamos, porque había un productor alemán que estaba interesado en comprar los derechos de las novelas para hacer una serie de 4 películas. Yo me puse muy contento, pero solo muy contento, no muy contento, porque ya me había puesto muy contento muchas veces a lo largo de 13, 14 años y no se habían podido hacer las películas. Habían pasado, habíamos hablado con productores españoles, alemanes, franceses, italianos, daneses, mexicanos, y no se había concretado ningún proyecto. Entonces, bueno, yo lo asumí muy contento. Pero empezó a caminar. Y hubo un momento en el que Gerardo me dijo, mira, para poder concretar esto, yo necesito, para las financiaciones y toda, montar la producción, necesito un guión. Yo le dije, yo no quiero escribir los guiones, pero bueno, es que nos hace falta y nos haría falta. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a escribir un guión de una de las novelas, pero lo voy a escribir, como hago siempre, con Lucía, mi esposa que está ahí. Y Gerardo aceptó. Y bueno, escribimos el primer guión, el de Pasado Perfecto, que es la primera de las novelas, y Gerardo, vamos a Madrid, lo discutimos con él y me dice, mira, realmente para las financiaciones, en vez de uno, necesitamos 2 guiones. Y digo, pero coño, Gerardo, esto es que yo quiero escribir. Ya había publicado, sí, ya había terminado El hombre que amaba a los perros y estaba escribiendo Herejes. Esfuerzo, bueno, y escribimos el segundo guión. Resultado, tuvimos que escribir los 4 guiones. Y bueno, la serie se filmó en Cuba el año pasado. La dirige un director navarro, español, Félix Vizcarret, un muchacho joven, con mucho talento. Él está de lo más contento porque dice que va a ser el padre del noir caribeño en el cine. Ha filmado La Habana de una manera espectacular, con Jorge Perugorría,
como Mario Conde, y bueno, esas películas se presentan ahora en el Festival de San Sebastián el mes próximo. Son 4 películas para televisión y una de ellas tiene una versión un poquito mayor para el cine. Y estamos esperando otro proyecto que está en marcha, en el cual sí, yo no puedo escribir los guiones, es que no tenía nada que ver con eso, que lo va a producir o lo piensa producir Antonio Banderas, y protagonizarlo también Antonio Banderas. Haría del personaje de Mario Conde con una compañía canadiense y una compañía norteamericana, televisoras canadiense y norteamericana, y están esperando la autorización cubana para ver si pueden rodar en Cuba o no, porque siempre es necesario tener esa autorización para poder filmar en Cuba. Vas a ir acompañado de una dama muy elegante en San Sebastián, de tu querida esposa Lucia López Col, guionista discretísima, demasiado discreta, diría yo. Seguramente tu alter ego, por delante del propio Mario Conde, y tu compañera de aventuras literarias. Habéis recorrido medio mundo documentando. Os damos un saltito ahora a la novela histórica, sin abandonar a Mario Conde, porque una de las novelas de la serie, Adiós Hemingway, que a mí me gusta mucho, tiene un tratamiento casi histórico de la figura de Hemingway, en Finca Vigía, con los pescadores de Kojima, pero no es el único personaje histórico que Padura ha recreado con una gran minuciosidad y viveza. Estoy pensando, por ejemplo, en el Trotsky de El hombre que amaba a los perros, que es una novela sensacional, extraordinaria, donde nos cuenta el exilio y la muerte de Trotsky a manos de otro personaje también fabuloso, Ramón Mercader, el comunista español, que le clava un piolet en la cabeza a Trotsky. Era uno de esos hechos que estaba allí. Leonardo le saca una novela extraordinaria, como también viaja nada menos que al estudio de Rembrandt en Herejes, otra novela suya. Se va a la vieja Europa a hablarnos también de los judíos y a documentar el personaje del pintor Rembrandt. ¿Cómo se trabaja la novela histórica desde tu punto de vista? También el Heredia de la novela de mi vida. Primero buceas en el personaje, lo biografías, lo documentas, pero luego ¿cómo le das la vida? Porque tanto ese Hemingway como sobre todo Trotsky están vivos. ¿Cómo has conseguido ese milagro de resucitarlos? Yo comienzo cuando ya tengo más o menos la idea de qué novela quiero escribir, comienzo una investigación lo más minuciosa posible. Lo más minuciosa posible quiere decir llegar a entender una época y llegar a entender cómo puede vivir un personaje en una época determinada. No tengo la responsabilidad del historiador. El historiador tiene que tener la exactitud del dato, del proceso. Yo lo que tengo que tener es la atmósfera y cómo ese personaje se mueve en una determinada atmósfera. Y siempre hay algún elemento que cuando ya yo estoy dominando a ese personaje en esa época, hay un elemento en la vida de esos personajes que habitualmente no es un elemento decisivo, que me abre las puertas del entendimiento de ese carácter. Con Heredia me pasó de una manera muy cubana, y es que encuentro que en una de las cartas que Heredia le escribe a su madre, José María Heredia, es un poeta romántico cubano, el primer poeta cubano, el primer gran poeta cubano, el primer romántico de la lengua, el primer exiliado, el primer revolucionario cubano, ya con conciencia de serlo, el primer hombre que habla de la patria cubana, y está en México, en el exilio, ya está enfermo de tuberculosis y está esperando que le den un permiso para regresar a Cuba, el capitán general español. Y le escribe una carta a la madre donde le dice: cuando yo regrese a Cuba, seguramente me mejoraré cuando tú me prepares un plato de quimbombó. Quimbombó es una comida, es una verdura de origen africano, de la cual se hace un guiso que a los cubanos nos encanta. Y cuando yo vi que, a mí me gusta mucho el quimbombó, y cuando yo vi que este personaje de principios del siglo XIX, que es el primero que habla de la patria,
ya tenía algo que se comunicaba conmigo por una vía absolutamente esencial de la cultura, como es la gastronomía. Yo dije, tengo aquí el personaje. Y con Rembrandt me pasó algo parecido, pero en otro sentido. Había un problema con el carácter de Rembrandt. Te hablo de estos dos personajes y me pasó un poco lo mismo con Mercader y con Trotsky, con Hemingway, pero bueno, con Rembrandt. Y es que había un problema con el carácter de Rembrandt, con el mal carácter que parece que tenía Rembrandt, que es un personaje muy difícil porque él no dejó nada escrito, es decir, no hay ningún documento escrito por Rembrandt que se haya conservado. Todos son visiones contemporáneas, muy pocas, más bien posteriores. Hay una generación posterior a Rembrandt que deja algunos retratos verbales escritos de Rembrandt que después se van completando. Y hubo un crítico muy importante que hizo un análisis de los retratos de Rembrandt, de los autorretratos de Rembrandt. Rembrandt se autorretrató durante toda su vida. Y había la teoría de que algunos de esos cuadros, sobre todo los de la última etapa, Rembrandt tenía la dentadura más oscura porque estaba utilizando unos barnices que se ennegrecían. Y este especialista en pintura holandesa y en Rembrandt descubre que realmente lo que ocurre es que a Rembrandt se le había ennegrecido la dentadura, tenía todos los dientes negros. Y encontró entonces unos registros de que Rembrandt acudía con mucha frecuencia al dentista porque sufría mucho de dolores de muela. ¿Cuál era el origen de los dolores de muela de Rembrandt? Pues nada, que los holandeses traían las mieles de Pernambuco, en el norte de Brasil, donde había una colonia holandesa, donde está la primera sinagoga que se fundó en América, está allí por los judíos sefardíes que venían de Holanda, y traían esas mieles y hacían unos caramelos largos, y Rembrandt, de esta melaza endurecida, y Rembrandt se hizo fanático de esos caramelos. Resultado, le afectó toda la dentadura, sufría mucho de dolores de muelas y me dio la clave de por qué Rembrandt tenía esa mala leche, porque no hay persona con peor carácter que alguien con dolores de muela frecuentes. Entonces, ese tipo de cosas que a veces para un historiador, ¿qué importa si Rembrandt tenía una muela más o menos, si le dolía más o menos? Pero para crear un personaje son muy importantes. Me llamó la atención, Leonardo, hace poco unas declaraciones de Mario Vargas Llosa, donde le pedían que se definiese brevemente en una frase como escritor, y él dijo, no, dice, en una frase no, en una palabra. Soy un escritor realista, cuando nosotros, los hijos del boom, pensábamos que todos aquellos eran los maestros de lo real maravilloso, como tú has titulado alguno de tus ensayos, que también Márquez se reivindicaba de vez en cuando como realista, no como realista mágico. ¿Cómo te ves tú? Como un escritor que ha reflejado la realidad, el tiempo de Cuba, como un autor representativo de tu país, o como un autor con un pie en lo maravilloso. No, creo que si tuviera que encontrar una palabra para definirme, me definiría como cronista. Creo que es lo que he hecho y lo que he intentado, escribir una crónica de la vida cubana contemporánea, desde dentro de Cuba, desde dentro de la manera de pensar, de sentir, de vivir la realidad cotidiana cubana de un cubano. Tengo aquí estos dos amigos que conozco, que viven en Cuba y que son muy cercanos y han estado en mi casa. Ellos saben que yo vivo en un barrio de La Habana en el que la realidad no toca la puerta, la realidad te entra por la puerta sin tocar. Y eso es algo que a mí me nutre mucho como escritor. Saber cómo piensa la gente, cómo siente la gente, cuáles son las expectativas, las frustraciones, es una manera de alimentarme como escritor. Después eso, por supuesto, sufre todo un proceso de elaboración creativa. Si es una novela histórica, a veces me voy al pasado, pero me voy al pasado para entender ese presente.
porque ese presente sobre el cual he querido hacer esa crónica, y por eso también no he dejado el oficio de periodista, sigo haciendo periodismo. Es algo que creo que me interesa mucho y pudiera de alguna manera definirme. También como un luchador por la libertad, porque tú has escrito en unas condiciones muy complejas, muy difíciles, y en algún momento has confesado que has estado a punto de tirar la toalla, incluso a punto de perder la razón, cosa que es muy lógica, hablando de escritores. Pero has tenido presiones, agobios, dificultades, has tenido que luchar contra las circunstancias en la Cuba que todos conocemos. He tenido que luchar contra todas las cosas que hemos tenido que luchar casi todos los cubanos. Ese momento que tú te refieres fue a principios de los años 90, una época de grandísimas carencias en Cuba. La amiga cubana que está aquí vendía pan con cosas en una bicicleta con su hija en la parrilla para poder sobrevivir. Lucía, mi esposa, hizo un curso de peluquería para ver si esto, que ella trabajaba como cineasta en aquella época y iba a montar una pequeña peluquería. Estábamos en la supervivencia pura y dura. Y fue un momento en el que más productivo yo he sido. Entre el 90 y el 95 yo escribí 3 novelas, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscara, escribí mi ensayo sobre Carpentier, hice 2 guiones de cine, preparé antologías, organicé mis libros de periodismo y siempre digo que escribí como un loco para no volverme loco. Era una época en la que no sabíamos cuándo iba a acabar ni cómo iba a acabar, pero que además yo empecé a viajar en esa época y decidí quedarme en Cuba. En el año 92 yo voy por primera vez a los Estados Unidos y voy a Miami. Y cuando estoy en Miami, cada vez que hablaba con una persona me decía, bueno, ¿qué? ¿Te quedas aquí? Pues digo, no, yo regreso. Y me miraban como diciendo, este está absolutamente loco. Porque regresar a Cuba en aquella época era realmente casi suicida. Pero regresé, resistí, y a partir de ahí, mira, ya todo lo demás, toda la otra resistencia ha sido una resistencia casi diría que amable, que la he tenido que hacer. En el año 95 yo decidí dejar mi trabajo. Yo era jefe de redacción de una revista cultural importante, La Gaceta de Cuba. Era posiblemente el trabajo intelectual para un escritor, periodista más cotizado que había en Cuba en esos momentos. Lo dejé. En mi casa había $400 para vivir que me había pagado Gonzalo Celorio por una antología que publicamos por la UNAM, y yo tenía que vivir con eso hasta que pasara algo. Yo terminé de trabajar el 31 de diciembre de 1995. Y 13 días después me llaman de España y me dicen que he ganado el premio Café Gijón y que tenía 2 millones de pesetas, que en aquella época eran $16.000, que en Cuba hoy es una gran fortuna. En el 1996 era todo el dinero del mundo. Y yo creo que eso, haber declarado la independencia el 31 de diciembre del 95 fue muy importante para todo lo que me ha pasado después, y para mi propio trabajo y para mi estabilidad como persona y como escritor. En esa estabilidad ha tenido mucho que ver, como tú bien sabes, mi relación con Lucía, tener una compañera ya llevamos casi 40 años juntos, que trabaja conmigo, que vive conmigo, que viaja conmigo, que escribe conmigo, que lee mis libros. Ahora se acaba de leer la primera versión de la novela que estoy escribiendo y ya me cayó a palos. Sí, es el lector más despiadado que tengo, lo cual es lo que yo necesito, porque no necesito que me den elogios en esta etapa del trabajo. Después, si me dan elogios, bueno, me gusta mucho, pero en esta etapa del trabajo hay que mejorar lo que uno está haciendo. Y todo eso ha sido esa lucha por ser independiente, y por hacer mi trabajo como escritor. Imagínate, Juan, que en la lista, cuando se hace oficial en Cuba la posibilidad de ser escritor independiente, cuando se hace la lista, yo tengo el número 2 en los escritores independientes.
porque había un funcionario que había pensado reservar el número 1 por si algún día Fidel Castro decidía hacerse escritor, tener el 1 guardado. Soy el número 2 en la lista de los escritores independientes y el 1 sigue vacante. El humor es otra de las piezas clave del éxito de un Leonardo Padura, que hoy recibe un nuevo, yo creo que entrañable, por lo menos entrañablemente te lo damos, premio, galardón, llámalo como quieras, reconocimiento, homenaje de Panamá Negro, Orit Betes y el embajador español. Te lo van a dar en apenas unos minutos porque estamos concluyendo ya, pero yo no quisiera terminar, querido maestro, sin hacer una alusión a tu guayabera y a su color blanco, como cuando Gabriel García Márquez, que tú, por cierto, tienes nombre de personaje de García Márquez, Leonardo de la Caridad Padura Fuentes. Bueno, casi te falta el buen día, ¿no? Casi, ¿no? Pero, bueno, Gabo recibió de blanco aquel galardón, el premio Nobel. Tú has recibido el Princesa de Asturias, el Hamed, el Chandler, el Ciudad de Zaragoza, otros muchos galardones en Francia, en Alemania, allá donde tus traducciones han triunfado, pero Cuba sigue soñando con un premio Nobel. No se lo dieron a Guillén, no se lo dieron a Cabrera Infante, no se lo dieron a Carpentier. Bueno, podríamos soñar con un próximo premio Nobel de literatura cubano. Mira, eso ni pensarlo, eso es una rifa tan etérea que es mejor ni... Yo no me preocupo, hay gente en Cuba preocupada porque me den el premio Nobel, porque se convertiría en un problema. Esto que fuera yo el premio Nobel cubano sería un problema para alguna gente en Cuba, pero no, yo no pienso ni siquiera en eso. Respecto a la guayabera, yo fui a recibir el premio Princesa de Asturias en Guayabera. El protocolo pedía traje oscuro, Y yo hablé con los de la fundación y le dije, mire, yo con un traje me siento muy incómodo. Yo me he puesto corbata 2 veces en mi vida. Ese día del premio Princesa de Asturias, en la ceremonia previa en la que el rey te da el sellito del premio, y me la había puesto en el año 98, cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en La Habana, que hacía una conferencia en el aula magna de la universidad y había que ponerse corbata para poder entrar. Es decir, me he puesto corbata 2 veces en mi vida, ni siquiera para casarme, y eso que Lucía y yo nos hemos tenido que casar 2 veces, porque tuvimos que divorciarnos y volver a casarnos por una cuestión de propiedades y tal, de estas locuras cubanas. Estuvimos divorciados 3 meses. Y hablé con ellos y les dije, mire, déjenme sentirme bien. Me dijeron, ningún problema, Leonardo, tú puedes ir como tú quieras. Y entonces fui y busqué un sastre cubano. Hablé con este amigo que vive en Cuba, que mencioné, y le dije, ven acá, tú que vas tanto a Panamá, que tú crees las guayaberas panameñas y tal, y entonces estuvimos ahí hablando, pero encuentro un sastre cubano que hace unas guayaberas preciosas, que fue la que llevé al premio Princesa de Asturias. Y llevé esa guayabera porque yo en Cuba no uso guayabera, la llevé porque era como llevar a Cuba conmigo. Y llevé la guayabera y llevé la pelota de béisbol, porque yo estaba recibiendo ese premio en nombre de la cultura cubana, de la literatura cubana, igual que puedo recibir que me van a entregar ustedes, igual que este viernes me hacen académico correspondiente del capítulo panameño de la Real Academia de la Lengua Española. Es la segunda academia que me hace miembro correspondiente. Ya me hizo la de Puerto Rico, ahora la de Panamá, la de Cuba todavía no me ha hecho miembro. Vamos así en ese navegar esto difícil, pero siempre lo hago como cubano, como un escritor cubano, como alguien que cree que la cultura de mi país es algo de lo que soy hijo, a lo que me debo, y en esa cultura está todo, está la literatura, está la gastronomía, como te dije, está el béisbol,
está todo. Y yo soy un cubano total y entre otras razones nunca me he ido de Cuba y espero no tener que irme nunca de Cuba porque me pasaría como el personaje de Amadeo en Regreso a Ítaca, nunca volvería a ser la misma persona que soy en Cuba. Tengo un pasaporte español, el gobierno de España me dio la ciudadanía por el procedimiento de Carta de Naturaleza. Eso me facilita muchísimo. Por ejemplo, el otro día, viniendo de Colombia, la línea aérea Copa, como las reservas que yo tenía, eran dos reservas diferentes. Yo venía de Colombia, de Cali, a Panamá, y de Panamá volaba a Santo Domingo, y eran dos reservas diferentes, y no podían mandarme la maleta en continuo. Tenían que mandármela hasta Panamá, tenían que recogerla y volverla a despachar. Si no hubiera tenido el pasaporte español, y en ese momento yo no lo pensé, si no hubiera tenido el pasaporte español no hubiera podido salir y entrar al aeropuerto. O hubiera podido salir y entrar, pero no hubiera podido entrar otra vez aquí en Panamá, porque la visa en el pasaporte cubano hubiera sido de una entrada. Es decir, que España a mí me ha resuelto millones de cosas en mi vida. Tengo mi editorial en España, tengo mis productores en España, tengo muchas cosas que me unen a España especialmente, a Puerto Rico, ahora a Panamá, que me hace miembro de su academia, pero yo soy un escritor cubano. Bueno, pues algunos, aunque no tenemos voto en la Academia Sueca, pues, bueno, vamos a hacer nuestros movimientos y nuestras conspiraciones para que Cuba tenga por fin un premio Nobel de literatura, que se lo merece sobradamente. Y oye, si uno preguntase en La Habana, por ejemplo, oye, ¿a usted quién le gustaría que fuese ese premio Nobel? Yo estoy seguro que el 95% de los cubanos va a decir el número 2. Bueno, te vamos a hacer 3 regalos.